Muy buenos días. Las bendiciones de Dios siempre estén con ustedes poderosamente. Recuerden que Dios, el deseo de Dios, siempre es que sus hijos estemos llenos de su Santo Espíritu. Hoy quiero hablarte del secreto del poder. ¿Por qué te quiero hablar de eso? Porque hay una promesa de Dios poderosísima, una declaración de Jesús en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Quiero que subraye esa parte en esa palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que meditemos en esa palabra. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que desear es al Espíritu Santo. Todos queremos poder. Poder para vencer, poder para avanzar, poder para ver resultados, poder para hacer las riquezas. Pero el poder verdadero no viene de la fuerza humana, ni de estrategias, ni de talentos naturales. Hay un secreto poderoso, un secreto espiritual que está en el Espíritu Santo. Jesús lo prometió. Jesús siempre lo anunció. Y vendrá el otro Consolador. El Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Solo lo podemos recibir los que habemos nacido de nuevo. Por eso Jesús y Nicodemo, en el libro de Juan, capítulo 3, le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque era necesario y es necesario que todos nosotros no solamente seamos criaturas de Dios. Jesús mandó a sus discípulos a predicar a toda criatura. Hagan discípulos, predíquenle a toda criatura. ¿Pero a quién le dijo? A sus hijos, a sus discípulos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sus discípulos. No solo hijos de boca, sino hijos de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que movernos en esta tierra y ser revestidos del poder que nos imparte solo una persona, el Espíritu Santo. Y entiende que el poder no es un lujo, es una necesidad para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Como hijos de Dios no podemos caminar sin el poder. No podemos caminar sin el Espíritu Santo. Porque si no caminamos con el Espíritu Santo, no vamos a caminar con el poder del Espíritu Santo. El libro de Gálatas nos enseña a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y tú y yo tenemos que aprender que como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu y aprender cuáles son los deseos de la carne. El problema es que las personas quieren estar dentro de la iglesia. Todos queremos estar dentro de la iglesia, pero todos queremos andar en la carne. Porque no conocemos de dónde Dios nos sacó. Número 1, Dios nos sacó de las tinieblas. No podemos seguir viviendo ahí. Y a medida que se nos vaya revelando esta palabra, nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir ahí.
¿Cuáles son los deseos de la carne? Mira cómo comienza. Dice, rebelión, idolatría. ¿Y cómo está el mundo? Lleno de idolatría. Adora imágenes, adora dinero, adora hombres, pleitos, ira, contienda, lascivia. Todo eso son deseos de la carne. Y los deseos de la carne son contra el espíritu. Como hijos de Dios no podemos caminar en rebelión, ni idolatría, ni hechicería. Y hoy el mundo está lleno de hechicería. Si usted le pregunta a cualquier cristiano, un cristiano del montón, pregúntele si lee los horóscopos. Los lee. Creen en los horóscopos. Y nosotros no podemos creer en los horóscopos. Nosotros tenemos que creer en la revelación del Espíritu Santo. Y esa revelación del Espíritu Santo solo viene por tener comunión con el Espíritu Santo. Jesús lo dice en la palabra, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. No podemos ignorar al Espíritu Santo. No podemos ignorar que el Espíritu Santo quiere vivir dentro de nosotros. Repito, el poder no es un lujo, es una necesidad para cumplir el propósito de Dios. Jesús le dijo a los discípulos que no se movieran hasta ser revestidos del Espíritu Santo, que les iba a impartir poder. Y podemos ver ejemplos en la Biblia. Pedro, antes de ser impartido y lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús. Pero si usted lee el libro de Hechos, después de que es impartido y lleno del Espíritu Santo, recibe poder y se levanta y predica y 3,000 se convierten. ¿Por qué? Porque el poder transforma la debilidad en un testimonio vivo. Por eso dice la Biblia, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y termina diciendo, hasta en los últimos rincones de la tierra. Así que si tú estás en el trabajo, tienes que ser un ejemplo, un testimonio vivo, no un agente secreto. Hay mucha gente que está como hijo de Dios en un lugar y nadie lo conoce por hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos testigos, no necesitas ser un pastor, ni un maestro, ni un profeta, ni un sacerdote. Necesitas ser un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y vas a irlo descubriendo poco a poco. Te vas a dar cuenta que vas a tener la necesidad de caminar en santidad, de caminar en la presencia de Dios. Posiblemente vas a fallar un montón de veces, pero va a haber un momento que te vas a convertir como el apóstol Pablo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por amor a mí. ¡Qué poderosa esa palabra! Cuando esa palabra se te revela y sabes que el Espíritu Santo vive dentro de ti y lo has recibido, vas a comenzar a hablar con Él como un loco y a veces no lo vas a escuchar, pero a medida que tengas comunión con Él, todas las cosas te van a cambiar. Tú vas a caminar en santidad, vas a querer más de Él, vas a querer conocer más de Él, vas a caminar con poder en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablarte esta palabra poderosa esta mañana, para que levantes tus manos al cielo y digas conmigo, Espíritu Santo, te necesito.
quiero escucharte. No quiero vivir sin ti. Necesito una comunión constante contigo. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras. Iglesia, Ministerio, la Familia.